Bien, lo habíamos anticipado antes de ir a la pausa. Está con nosotros en los estudios de Supercanal el doctor Manuel González, que es fiscal del Ministerio Público de la provincia del Neuquén, en San Martín y en Junín de los Andes. Antes que nada, doctor, gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros esta noche. No, todo lo contrario, gracias a ustedes. Muchísimos temas tenemos para compartir, porque yo decía recién, son pocos los fiscales, ¿no?, que hay en la zona para afrontar lo que han sido, bueno, este nuevo código de procedimiento y todas estas causas que se han generado a partir de hechos, como yo decía recién, policiales en las últimas semanas, en los últimos meses aquí en la región. Sí, de hecho, como fiscal estoy yo solo y el doctor Rubio es fiscal jefe, que digamos deberíamos tener funciones tal vez distintas. De hecho, hoy, por ejemplo, en el juicio que recién pasaron, es porque el fiscal jefe tiene sí como competencia los juicios que son por jurados. Esos son exclusiva responsabilidad de él, la parte del juicio. Pero como fiscal, por ahora estoy solo, más allá de que tengo distintos funcionarios de la fiscalía. Pero también este sistema impone la obligatoriedad de los fiscales actuando. O sea, yo tengo que ir a todos los juicios, a excepción de los que se dan por jurados populares. ¿Tiene en este nuevo código de procedimiento, sin explayarnos demasiado para aprovechar el tiempo y hablar de los casos concretos, pero este nuevo código de procedimiento, o en este nuevo código de procedimiento, el fiscal tiene un protagonismo, o tiene mucho más protagonismo que lo que ocurría antes, ¿verdad? Sí. Digo, en el marco de la investigación. Sí, cambia muchísimo. De hecho, el fiscal es ahora el único titular de la acción pública y el único que puede promover e imputar a las personas. Ojo que hay que referir que con el código anterior también ya hacía mucho tiempo que se venía ejercitando eso, de que sea el fiscal el que impute y el juez tratar de no ser más un juez de instrucción. Ya era práctica y costumbre por determinados fallos. De hecho, este código nuevo ha salido la legislación basada en casi todos los temas en principios que fue determinado en la Corte Suprema de Justicia a través de distintos fallos. Entonces ya que el titular de la acción pública era el fiscal, ya se viene hablando hace mucho tiempo y ya de hecho los jueces normalmente muy difícil que imputaran, o si un fiscal planteaba una hipótesis delictiva, seguían la hipótesis que manifestaba el fiscal. Hoy con este código ya es insalvable. Por ahí antes había casos excepcionales, pero hoy el único que formula cargos y que lleva adelante la investigación y que debe recolectar toda la prueba es el fiscal. El juez no puede promover ninguna medida de prueba, además no tiene contacto ni siquiera con la policía, no tiene contacto con papeles, no tiene contacto con expedientes, solo actúan en las audiencias y a fin de dirimir cuestiones que son controvertidas, nada más. Y obviamente dar autorización a los fiscales, por ejemplo, en medidas que se llaman de carácter jurisdiccional, como es pedir un allanamiento, lo debe el juez autorizarlo, algunos tipos de requisas y algunas distintas medidas de prueba que son irrepetibles, como por ejemplo una autopsia, deben ser autorizadas por el juez, pero es una mera autorización, no interviene para nada en el trámite de eso. Lo del caso Aigo fue algo bastante particular, ¿no?, porque sufrió un cambio de procedimiento durante el transcurso del proceso. Sí, y así hay varias causas y quedaron... Yo nombré la de Aigo porque fue la que más conocimos y por lo menos la que más repercusión tuvo aquí en seguro, la ciudad. Y al haber cambiado es más, de hecho, si hubiera seguido con el código anterior, lo más probable es que el fiscal que haya hecho el juicio era el doctor Rubio, porque era fiscal de Cámara, hubiera sido elevada, de hecho fue elevada a la Cámara Multifuero de San Martín de los Andes para hacer un juicio criminal y en ese caso hubiera intervenido el doctor Rubio, pero como pasó a este sistema, se dice que el fiscal, por eso se llama fiscal del caso el cargo, porque el fiscal debe, desde que comienza una investigación, culminarla, y tiene toda su lógica, porque a veces... Y de hecho en la práctica que sucedía, yo obviamente tengo mucho contacto con el doctor Rubio, pero por ahí a él le llegaba la causa ya para hacer el juicio. Obviamente tenemos contacto y charlamos, sobre todo causas importantes. Pero ahora, justamente, y me parece perfecto, es el fiscal que interviene desde un primer momento el que culmina el juicio. Ahora vamos a ir al caso Aigo, pero me parece que deberíamos comenzar por lo menos con lo que fue o es más reciente. Está llevando adelante la investigación de lo que ocurrió en Junín el domingo por la tarde-noche. Concretamente, bueno, lo que sabemos es que una mujer de 66 años falleció
luego de lo que nosotros conocimos como una discusión a partir de un movimiento automovilístico de esta pareja que habría enojado a quien hoy está sindicado como el autor de los cintazos. Estoy tratando de explicarlo de la manera más en criollo. Usted se debe estar horrorizando con los términos que estoy usando desde el punto de vista legal, pero digo concretamente, y de lo que se pueda hablar, ¿no? Porque entendemos que hay una investigación de por medio, pero ¿qué es lo que ocurrió, Junín? Seguro, de hecho, mire, yo trato, y de hecho a algunos, sé que a algunos colegas míos no les gusta, o más, a veces me critican de mediático. Yo lo principal que me interesa en estos programas, y especialmente hoy por hoy que ahora es todo público y oral, es que la gente vaya comprendiendo el sistema, porque antes por ahí, y es razonable, hablan del desconocimiento. Entonces, de hecho es más, este caso en Junín me otorga la posibilidad de explicarle a la gente, y ojo, no brindar explicaciones, porque no es que tenga que dar explicaciones de lo que hice, sino sería bueno comenzar sabiendo que la gente entienda que ante un hecho delictivo, cualquier hecho delictivo, y donde se detiene una persona, el fiscal tiene solo 24 horas, solo 24 horas para tener una investigación concreta, poder determinar, describirle qué delito cometió, cómo lo cometió, la forma que lo cometió, qué calificación legal se le otorga, y asimismo ese apuro de las 24 horas en formular cargos solo corre cuando la Fiscalía va a pedir que quede con prisión preventiva, que no importa tanto, digamos, tiene sus relevancias más complicado. No es tanto el delito que se comete en sí, porque después la gente dice, pero ¿cómo por tal hecho quedó en libertad? Porque el Código Nuevo y los fallos de la Corte y toda la doctrina que impera en derecho es que hoy por hoy, para aplicar una prisión preventiva, es una medida de carácter excepcional. Entonces, y se aplica sobre todo cuando puede haber o peligro de fuga o que pueda entorpecer la causa. Como pasó, por ejemplo, con el caso Ancatel. Exactamente, ahí hay una combinación de esos tres factores. De hecho, también hay distintas interpretaciones que se prestan, y yo siempre trato de guardar una coherencia, y por eso le voy a explicar, y sobre todo, más que nada, a mí mi satisfacción pasa que hoy me entrevisté con 4 de los hijos de la mujer fallecida, y entendieron perfectamente y se fueron muy conformes, ¿no? Que de hecho, si hay alguien a quien yo le tengo que brindar explicaciones, especialmente son a la familia de las víctimas, y por suerte lo entendieron y con una madurez espectacular. Porque hay que decir que quien está señalado como el autor de los cintazos en esta discusión, no sabemos todavía qué es lo que provocó, ¿no?, la muerte de esta persona, pero quien está señalado como el autor de los cintazos está hoy en libertad. De hecho, él se dirigió hasta la comisaría horas después de lo que había ocurrido. Exacto, eso es un factor clave. Digamos, no se intentó profugar o ocultar rastros o hacer desaparecer nada. Él se presentó a la comisaría y obviamente fue muy escueto, porque hoy la policía no le puede tomar declaración a nadie, tendrá que venir al fiscal, pero sí se presentó diciendo, mire, tuve un problema con 2 personas mayores, una discusión, lo que alcanzó a referir, ellos me agredieron ahí a mí y yo me defendí. Obviamente la policía que dice, no, mire, esto usted si lo quiere declarar, tiene que declarar ante el fiscal. Pero acá hay una cuestión, y por eso la familia entiende, y a veces, yo entiendo la noticia, pero a veces se divulga muy rápido cosas que no son reales. De hecho, esta noticia llegó a Buenos Aires y se hablaba de la muerte de una anciana a golpes. Exacto. Primero, es una lesión, no cintazos, porque son cosas que, digo, podría hablar una hora, pero no es que el joven se ensañó y comenzó a darle cintazos a esta exactamente, es un golpe aparentemente con un cinturón. También yo he visto, he visto el cinturón, es un cinturón normal, porque podríamos decir, bueno, quien tiene una villa, yo he visto cinturones muy grandes, muy pesados, no, era un cinturón normal. Pero acá, sobre todo, la gente habla, y el tema es el siguiente: todavía no declaró el marido de esta señora, que es el único testigo presencial y que nos puede contar cómo se originó, por qué se originó, cómo fue, cómo no fue. ¿También fue agredido el marido? Aparentemente sí, pero ¿qué es lo que pasa? Todavía no declaró, y obviamente yo hablé con la familia y justamente yo espero con muchas ganas que venga a declarar, pero hay una cuestión primeramente que es humana. Dije, cuando esté en condiciones, cuando se les pase el estado del shock, cuando esté, creo que hoy
incluso estaban haciendo el sepelio en hora de la tarde, entonces yo no lo puedo obligar a esta persona a que venga, ya vendrá él, obviamente la familia lo sabe, que cuando esté en condiciones va a venir y va a poder brindar una declaración. Entonces, yo no tengo ningún testigo que me diga cómo inició esto, y tampoco contaba, ni cuento ahora, con el resultado de la autopsia. Porque sí, la gente imagina cómo, seguramente fue el cinturón, no lo sé, tal vez puede haber sido un paro cardíaco, algo que le provocó esa situación de estrés. De hecho, también lo que está claro es que la señora con su marido volvieron a su casa, y ahí fue donde comenzó a sentirse mal, y de hecho es más, que fue la policía a entrevistarlos, porque habían llamado que había una discusión, y ahí la mujer se empezó a sentir mal, y de ahí la llevaron al hospital, pero fíjese que hasta inclusive fue a su casa después de eso. Entonces, hay muchísimas cosas que yo, sin la versión del marido, es imposible arrancar. Sin una autopsia que me diga realmente de qué murió, es imposible imputarle a alguien un delito sin saber eso. Y después que, bueno, yo comprendo la ansiedad y la gente habla de esto de un homicidio. Momento, hay que ver si es un homicidio, si es un homicidio preterintencional, si es un homicidio en exceso de la legítima defensa. ¿Qué significa, para que la gente lo entienda, preterintencional? ¿Sí me dijo? Sí, preterintencional, que es que yo, por ejemplo, a ver, lo hablo para que la gente lo entienda, ahí se puede hablar horas, pero es que yo quiero agredir a alguien, pero no quiero provocarle la muerte, pero a raíz de mi agresión se la provoqué. De hecho, hubo acá en San Martín, no recuerdo si hace 2 o 3 años, que también hubo una discusión en la calle y una persona lo empujó y justo cayó y pegó la cabeza contra el cordón. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona no tenía la intención de matar, pero bueno, con su accionar, en definitiva le provocó la muerte. En esto, y a veces yo sé, y alguno seguramente va a criticarme, y está perfecto, digo, un golpe con un cinturón normal no es normal que esté destinado a matar. Quien quiere matar difícilmente usa un cinturón. Por eso digo, puede pasar, yo no digo que no, pero necesito evaluar, y después habrá que ver la contextura física del agresor, la contextura física de este matrimonio, cómo fue la situación. Lo único que hay es una sola testigo. Eso le iba a preguntar, ¿hay testigos? Uno solo. Realmente hay un solo testigo, que es una mujer, una vecina, que cuando escucha los gritos salió, pero por eso ya ve el momento donde la agresión estaba provocada. Y justamente ella habla de un cinturón, pero que es más, lo que dice es que esta persona, dice, no sé si lo golpea o lo empuja, el señor se cae, y cuando estaba para atrás comienza a revolear el cinturón, y la que se acerca es la señora. Después se podría ampliar si fue la señora que lo quiso agredir o no, y obviamente yo entiendo a la gente, va a decir cómo se define. Es más, yo no estoy diciendo que esto está bien ni que no es nada. Hay que ver en qué figura delictiva, de hecho es más, o por lo menos para explicarle, también existe lo que es el homicidio en exceso de legítima defensa, que sigue siendo un homicidio, pero cometido en exceso de legítima defensa. Para ponerlo en un caso concreto, si a mí viene un chiquito de 13 años a agredirme con un pedazo de caña y yo agarro un bate de béisbol y le doy en la cabeza, estoy excediendo lo que la ley me otorga a defenderme, porque estoy cometiendo un exceso. Entonces hay que ver quién comenzó la agresión, por más que nos guste o no nos guste, y justamente, si fuera así, o podría ser que esta persona se defendió desmesuradamente, que es un homicidio en exceso de legítima defensa. Ahora, lo dramático de la situación fue lo que ocurre después, ¿no? Con un hijo de esta pareja, de la pareja que había sido agredida con el cinto, yendo detrás de la ambulancia y el accidente. Por eso también el hecho tiene una relevancia, por lo menos desde el punto de vista mediático, ¿no? Que hay que hacer un mea culpa también de cómo trabajamos de los medios de comunicación, pero era desde el sentido común lo primero que uno dice, que es mala suerte. No, y es entendible, y yo por eso, de hecho, a veces, repito, me critican porque, de hecho, hace 12 años que estoy en Junín y San Martín, y en 12, 14 años, siempre que me han llamado para consultarme sobre una cuestión, he respondido porque es mejor explicarlo. Yo creo que es mejor explicarlo. Si yo guardara silencio a esto, seguramente más, ¿qué pensaría la gente? Mataron a una señora y en 24 horas el fiscal... No, me gustaría explicarle después. Podemos compartir que acá es otra cuestión central. Yo, por ejemplo,
No comparto para nada que el fiscal tenga solo 24 horas. Para definir si le da una prisión preventiva para hacer o no. y hacer una imputación como corresponde. El sistema anterior, por ejemplo, en este mismo caso, antes del 14 de enero, el juez podía detenerlo y tenerlo detenido 10 días hábiles. 10 días hábiles, o sea, casi 20 días para investigar, y concluido esos 20 días decía, bueno, ahora sí lo dejo en libertad o no, claro, o le imputo tal cosa. Pero esto, lo que a veces la gente no comprende, y esto es lo que me gustaría que quede claro, y no es quitar responsabilidades ni echar culpas a uno ni otro, sino que las leyes no las hacemos nosotros los funcionarios de la justicia, sino que las hace el Poder Legislativo. Nos guste o no nos guste, yo el plazo que tengo es 24 horas y a veces es exiguo, y de hecho lo he manifestado en distintas oportunidades que sí tuvimos muchos hechos complicados últimamente, y en muchos de ellos tuvimos la suerte de poder en esas 24 horas hacerlo. Pero no, y lo dije hasta en esos momentos, que no se acostumbren que esto no es lo habitual o lo normal, lo colectar esa prueba. Lo primero que se me viene a la cabeza es la situación de Ancatel. Exactamente. Pero las pruebas allí, el joven detenido, con algunas pruebas contundentes en la vivienda donde procedió una intensa búsqueda, y de hecho es más, una de las cosas determinantes para que Ancatel quede con prisión preventiva es que se intentó fugar de la policía, llevaba elementos en su poder, se consideró la gravedad del delito, porque es todo, y hay quien dice que no y otros que dicen que sí. De hecho hay muchas opiniones divididas con eso. Yo creo que la gravedad del delito es un factor a tener en cuenta, y no es lo mismo, y por eso digo en esto, yo hoy por hoy no quiero jugarme a decir ni una cosa ni en otra. En el caso de Junín, pero digo, hay que también tener en cuenta que hubo un factor de fatalidad en esto, porque tal vez eso, es más, por ahí hubiera sido un chichón en la cabeza, y ojalá hubiera sido, ¿no? Lamentablemente, y es lo que le expliqué a la familia, una cuota de fatalidad hay, pero no se ve a alguien que salió a delinquir o que es peligroso para la sociedad. Estamos hablando de Junín ahora, ¿eh? Exacto, sí, o que se pueda fugar. De hecho, se presentó a la comisaría, o entorpecer la causa, que son las dos cosas que le decía. Porque no hay mucho acá, no hay nada para entorpecer. Después se discutirá cómo fue esa agresión, pero tenemos claro quiénes fueron las personas que participaron del hecho. Está secuestrado el cinturón, digo, no hay nada, ningún rastro para hacer desaparecer ni nada por el estilo. Bien, doctor, porque nos vamos a ir quedando sin tiempo si no, y quiero tratar varios temas. ¿Cómo sigue el caso Aigo? 29 y 30 de julio debe resolver el tribunal sobre la cantidad de años ya en este caso, ¿no? Porque ya fueron encontrados culpables por Marco Fernández y Analía Godoy. Sí, hay previamente una impugnación de la defensa, porque refiere que los jueces se excedieron en el plazo para notificar la sentencia completa. Pero bueno, eso será materia de resolverse ahora. Y si falta lo que se llama el juicio de cesura, que es el juicio de pena. A ver, o sea, como dijo usted, están condenados, entonces hay que ver qué pena se le aplica. ¿Qué puede llegar a ocurrir? ¿Cuáles son los mínimos y los máximos? El mínimo es 1 año y el máximo es 6. Acá lo que pasa es, yo creo que el eje central, más que la cantidad de años, es que si se aplica menos de 3 años, la condena es en suspenso. O sea, quedan en libertad, pueden seguir haciendo su vida normalmente. 3 años y 1 día. 3 años y 1 día sería de cumplimiento efectivo. En caso de tener una pena de más de 3 años, ¿puede la defensa de todas maneras, tiene alguna instancia judicial para apelar? Sí, seguro, y de hecho es más, ojo, el plazo para que la defensa apele, que en realidad es impugnación, pero lo digo, para que apele la sentencia corre a partir de que se aplica la condena. No es que todavía no apelaron. Una vez que se dicte qué pena les toca, ahí pueden impugnar la sentencia en forma completa. ¿La Fiscalía pide da su postura respecto a la cantidad de años que le corresponderían, o eso no ocurre? No, justamente, exacto. Tanto la Fiscalía y la querella van a pedir una determinada pena. Sí, eso tiene que pasar ahora. Sí, por eso se hace un minijuicio. De hecho, por eso se aportan pruebas para que el fiscal o el querellante, digo esto para cualquier caso, diga, bueno, mire, se pueden traer testigos, pruebas o informes de antecedentes, todo para decir, mire, yo considero que la pena a aplicar es esta por tal y tal circunstancia. El defensor seguramente dirá,
va a pedir el mínimo por tal y tal circunstancia, y los jueces son los que resuelven. Quedó confirmado en la resolución de los jueces y también en lo que se conoció a través de las distintas instancias de juicio, que Juan Marcos Fernández y Analía Godoy tenían relación previa con por lo menos el autor de los disparos de José Aigó. Sí, 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 tan justamente... Digo, hacia allí apuntaba la teoría del caso que había presentado usted desde la Fiscalía. Exactamente, sí, sí, desde el primer día, que nunca creí el relato que había efectuado, era, a mi entender, absolutamente inverosímil, digo, no tenía ningún... Y bueno, toda esta prueba... Lo que pasa que en esto también, digo, y por eso celebro que hoy por hoy sean todo público oral, porque durante 2 años y medio... Yo tuve que callarme porque obviamente como fiscal no puedo revelar pruebas concretas, pero por suerte después en el juicio se vio, y por eso digo, y en el juicio se vio que, y el primer día vimos las mochilas, que eso no tenía ningún sentido que esa mochila fuera para quedar, por si tenía un inconveniente en la ruta. Se vio claramente que los 3 tenían las mochilas de iguales características, con elementos cruzados, con elementos para otra cosa. El pago de la suma de $1.600 es extraño, extraño, para mí es absolutamente inverosímil, lo fue desde el primer día, pero bueno, ahí incluso hubo que efectuar muchas cosas que bueno, discutir medidas que uno no consideraba acordes con lo que disponían los jueces, pero bueno, es así. ¿Se le devolvieron los dólares a Juan Marcos Fernández? Tengo entendido que sí. ¿Algún juez lo hizo esto? Sí, sí. ¿Sabe en qué instancia? ¿Quién fue el juez Cosentino? Porque fueron varios jueces los que estuvieron a cargo de la causa. Sí, la verdad no me acuerdo cuál de los dos. Ajá. Que de hecho también, por eso ahí, primero, y de hecho el juez Cosentino, porque después también cargaron las tintas, Manuel González habla de... No, lo apartó una cámara de apelaciones, o sea, 3 camaristas lo apartaron de la causa, porque dijeron que no resultaba imparcial su postura. No es que lo dije yo, fueron 3. Después vino otro juez que tampoco le terminaron quiso... dando la razón de una u otra manera a usted también en varios planteamientos que se hicieron durante el caso, ¿verdad? Sí, es que fue así, y bueno, pero por eso hubo, y también ahí hubo, y recibí denuncias de todo tipo, agresiones de todo tipo, las defensas se hacían por conferencia de prensa, pues después dicen que yo salgo a explicar, digo, pero siempre hay alguien que sale antes a defenderse a través de los medios, lo cual me parece perfecto, pero no condice muchas veces con su defensa en el expediente. ¿Por qué cree que el juez Cosentino dijo en la audiencia que estaba siendo grabada en la oficina, allí en, bueno, lo que hoy es la oficina judicial, no sé si en ese momento ya se denominaba así, que él dijo que usted se deje de hablar con la prensa? ¿Fue a propósito o fue en el marco de lo que se estaba dando? Porque usted remarcó eso en el juicio, por eso se lo pregunto. Sí, que de hecho estuvo filmado. Los invito a buscar, nunca había hablado de este caso con la prensa, de hecho es más, fíjense los tiempos, yo estaba trabajando y más, estaban las actas, todo, que yo estaba más preocupado en el lugar del hecho buscando a los 2 prófugos, y por eso ni bien llegué a Junín, me dicen, ¿le van a tomar testimonial? Que yo ni sabía si le iban a tomar testimonial, si le iba a imputar un delito. Y de hecho se vio claramente que el doctor Oshuela entra y le dice, pero espere que ahí viene el doctor, y dijo, le doy 10 segundos que deje hablar con la prensa, no hablé con los invito a mirar, no había hablado con nadie. No sé por qué esa idea, o creo que ahí lo que me parece que se demostró, y hay algunas cosas que bueno, que hay algunos jueces que por ahí no sé por qué tienen alguna cuestión conmigo, que la verdad no la entiendo, y de hecho siempre digo lo mismo. Si alguien tuviera un encono personal con alguien, no se justifica mezclarlo en una causa judicial, pero que decirle a un fiscal que le da 10 segundos para que comparezca sin estar notificado de la audiencia, ya ahí me dio un margen de cómo comenzaba esto, ¿no? Manuel, lo cambio de tema y es el último de los temas. Caso Gontec. Lo apartaron del caso. ¿Qué sensación? Sabemos que no está conforme, de hecho lo expresó cuando terminó la audiencia hace algunos días, pero ¿los argumentos principalmente no lo conformaron? No, ninguna de las cosas, pero acá yo me quiero detener porque también, justamente en esta causa, porque también a veces cómo salen las notas. Yo fui,
mi pedido de recusación fue efectuado por el abogado defensor, el doctor Mendaña. Y resolvió el juez Mariano Echeto, que ni siquiera llevaba la causa la venía llevando el doctor Criado, y por un tema de subrogancia resolvió el doctor Echeto. Los fundamentos para la recusación en ese entonces habrá sido ya del año pasado, o sea, hace 8 meses, fueron incomprensibles. O sea, solo refirió, y para apartarme de decir que yo tenía un interés personal en la causa y que había perdido mi objetividad por hablar con los medios. Y ahí, por eso, y ya antes de que resuelva eso, se hizo una audiencia donde le explicaba al juez, y de hecho, prefiero reiterarlo, la noticia de cómo la Fiscalía, que era lo que quería imputar la Fiscalía, salió a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia. Pero antes, como se lo dije en la audiencia, tanto la defensa manifestó que el problema es que yo había hecho una campaña mediática. Y no es cierto, porque si se acuerdan, y los invito a ver todas las notas, sí salió la noticia, ni bien ocurrió el hecho, salió lo que había sucedido, después hubo una suerte de parate, o sea, de 3-4 meses que no se habló del tema. De hecho, tuvo repercusión nacional. Exacto, no dije absolutamente nada. El primer problema, donde se presenta, donde empieza, o yo creo que, y se lo dije, si no estarían subestimando al periodismo, se hizo, creo que fue en junio, o después de varios meses, la reconstrucción del hecho. Y ahí concurrieron varios medios que tomaron imágenes, fotografías, todo lo demás. Ahí yo le dije al juez, la primera pregunta, en todo caso el error no es mío, sino del juez y del defensor oficial que permitieron que estuviera la prensa. Y obviamente la prensa, yo por lo menos no lo subestimo, no son sonsos de ver que se estaba investigando otra cosa que no es un accidente de tránsito, por eso no se hace. Se había caído el auto o la camioneta. Entonces, y sí se hizo, miren hay un montón de congruencias. En la causa de Aigo, cuando se hizo la reconstrucción del hecho, se puso un vallado a 5 kilómetros para que los medios no pudieran ver qué hacíamos. Y en este caso, el defensor de la señora Gontec no se opuso a que el periodismo vea cómo se hacía una reconstrucción de todas las posibilidades que había de cómo se podía caer un vehículo en ese lugar. Pero repito, y lo que salió después fue a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia, y obviamente después tuvo esa repercusión y vinieron todos los medios. Yo siempre digo lo mismo, ¿qué voy a decir? Mire, yo no le voy a decir nada, y nunca develé, ni lo voy a develar, toda la prueba que yo considero y está en el expediente, que es muchísima más de la que todo el mundo se imagina. Pero y contesté cuál era la postura que iba a investigar un fiscal. Esto, si no, también el doctor Rubio ahora estaría violando el principio de inocencia porque está acusando a 2 personas de homicidio. Y yo todos los días, justamente mi rol es acusar gente. Y de 1000 expedientes que se formulan cargos son condenados, no tengo el dato exacto, pero de 1000 expedientes que yo formulo cargo, le imputo algo a alguien, habrá 50 condenas. Entonces cometí 950 injurias y calumnias porque le imputé falsamente un delito a alguien. No. Y acá el tema fundamental es, y también yo quiero que la gente lo comprenda, porque también han puesto palabras en mi boca que no son. Yo nunca dije ni que fuera autora, ni que hubiera ocurrido esto, ni afirmé nada. El rol es una hipótesis. Una hipótesis a investigar. Esto es lo y el juez solo necesita el estado de sospecha para decir, bueno, a ver, vamos a hacer, porque yo no puedo cerrar una investigación cuando tengo muchas dudas, que pueden ser tranquilamente develadas. Bueno, y volviendo para ser breve, el juez dijo que yo tenía un interés personal. Jurídicamente, tener un interés personal para apartar a un funcionario es que sea un amigo, un pariente, o que con el resultado de un juicio yo gane plata, me compre una casa. Es raro. No, es increíble. Y lo que dijo el tribunal ahora, después de tantas idas y venidas que venimos hace 8 meses con esto, el tribunal de impugnación no dijo que tenía razón el doctor Echeto. Lo que dijo es que el fiscal no puede recurrir a ese tipo de resolución porque no causa gravamen. Y acá en esto es lo que a mí más me importa y me preocupa de este caso, que no es este caso. Y lo hablé, esto también está al tanto el doctor Rubio como fiscal jefe, y también está preocupado el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, porque acá es un precedente muy preocupante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cualquier juez ante determinado planteo infundado
puede apartar a un fiscal de una causa y el fiscal no tenga recurso de apelación. Es lo que diríamos, y bien entendido, le digo con respeto, una intromisión de los jueces en lo que es el Ministerio Público Fiscal, que deben ser dos organismos absolutamente distintos. Esto es como que el Poder Judicial interfiere en la legislatura o viceversa. Es grave que los jueces tengan la facultad de recusar a un fiscal sin argumento y de apartarlo de una investigación, ¿no? Bien, doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Da para seguir hablando muchísimo de distintos temas. Queríamos tener su postura. Me gustaría indagar un poco más sobre lo que puede llegar a ocurrir también con la situación de Matías Zancatel, que es un caso que ha pegado bastante, por decirlo de alguna manera, en la sociedad de San Martín. Pero bueno, no va a faltar oportunidad para volver a conversar con usted. Lo hacemos periódicamente a través de la radio. Hoy nos parecía importante hacerlo en la televisión. Le agradecemos mucho este tiempo. No, por favor, al contrario, gracias a usted. El fiscal Manuel González, varios temas estuvimos analizando. Estamos prácticamente llegando al final del programa. Hacemos la pausa y el cierre junto a Guillermo Olarán. Algunas cuestiones que tienen que ver con la política, algunos datos que no son menores, una nueva baja en el Ejecutivo de Juan Carlos Fernández, todo esto después de la pausa.